¿Qué tal todo? La salud, la familia bien. Eso es lo importante. Un macho que te abrace ese que te lleva para todos lados. No te he entendido. Que cuando te vi el año pasado, la primera vez que te vi, digo, hostia, qué tío, ¿no? Ah, bueno, muchas gracias. Cada persona tiene como una misión en el mundo. Entonces, si tienes fans, Sí, OnlyFans, y te haces un vídeo como un fan, El ojo, la nariz alargada y la boca. ah, mira, curioso, ¿eh? Mm. Eso está en imaginación. No siempre estoy inspirado. Si les digo el nombre de Koldo Gorán, ¿qué es lo primero que piensan? Pues sí. Hoy tengo el placer de recibir en el jacuzzi a uno de los actores españoles con el miembro más grande actualmente. Su fama crece a la misma velocidad que su manguera. Y no por ello pierde la sencillez que le caracteriza. Sus saludos preguntando por la salud y la familia hacen de Koldo a una persona muy humana, priorizando lo verdaderamente importante en la vida. Koldo, bienvenido. Hola gente, ¿qué tal todo? La salud, la familia bien. Eso es lo importante. Bueno, hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Sí. Esto que dice lo de la salud, vamos a pagar esto. Si no se sale la puma. Eso que dice de la salud, la familia y todo esto, ¿por qué? Pues porque cuando empecé en el porno, pues tenía que decir como saludo, ¿no? Y pues algo que me represente a mí. Y se me ocurrió. Y entonces lo gasto. Tenía que decir algo, pero ¿quién te puso el decir esas cosas? Yo mismo. Ah, pues no tenías por qué hacerlo. Entonces, Tú elegiste hacerlo porque tengo querías que, hacerlo. pues eso, tengo que saludar a la gente, pues algo que me reconozca y, pues, por el saludo. Ajá. Y el mono. Muy bien. El mono también la verdad es que mucho tiempo no viajo con él, lo tengo en casa. ¿Y cómo una venía con el mono? Porque como una vez perdí un mono, y dije me llevo viejo más con el Pues mono. ya me has fastidiado de la entrevista, porque la mitad de la entrevista era para el mono. Pues ahí está en casa. Se puede hacer videollamada, pero no creo que lo coja, no tiene cómo moverse. Vale, ya me dio la entrevista hecha, que no vale la pena. ¿Ahora qué hago? Improvisada, ¿eh? Bueno, ¿qué te pongo de beber? Coca-Cola. ¿Ahora? Coca-Cola. Sí. Muy bien. Bueno. A ver, vamos a ver, Koldo. ¿Por qué un nombre vasco? Ah, para No es solamente valenciano. vasco, porque es Colan, que sí que es vasco y es... dicho Colan o dicho Goran. Koldo, que es vasco, y Goran, que es como los países del este, de Serbia, de Yugoslavia, todo esto. Ajá. Que sería como Luis Sergio. Koldo lo elegí yo porque quería uno que no tuviera nadie. De momento sigo viendo acertado porque no ha habido ningún otro Koldo en el Los pueblo. vascos no hacen. Alguno habrá, imagino. Ahí no creo que aún... Pero Koldo no. A lo mejor Koldo Iñaki, no. a lo mejor Si Iñaki, ¿no? si viene otro Koldo y le echo un mal de ojo a algo, le mando un sicario o algo, pero Koldo soy yo, no puede haber más. No, creo que. Y hay Koldos cocineros, hay un Koldo que era actor de cine que lo mataron, el novio, hace ya un año. Ah, sí. No, pues Koldo Losado se llamaba. El Koldo cocinero y algún Koldo habrá más. Bueno, Koldo Goran soy yo. Muy bien. Koldo Gorán nada más que uno, ¿no? Está Koldo Logan, que es el que hace los muñecos. Ajá. Pero bueno, Gorán ninguno, que eso está bien, que si no, si te repites como que ya la gente es como Tamara, ¿no? Tamara la buena y Tamara la mala. No solo tomar, pero voy aquí, señor director. Ha dicho que sienta bien, y verdad que sienta un poquito, te relaja un Como poquito. que suelta un poco. Sí, te suelta un poquito. Sí, estas cosas de la luz jamás no se lo iba a decir, pero al final no se lo he dicho porque pienso, igual, ¿sabes? Igual luego me dice, soy yo que te digo a ti. Hay un nombre que no tenga nadie y escribí con la K porque me gusta mucho la K. De hecho, cada vez que bautizo a alguien con un nombre nuevo, lo pongo todo con la K. Ken Sames lo bauticé yo, Ajá. Kilian Wolfsburg también me bauticé yo. Bueno, pues felicidades por todos ellos. Salud. Salud. Y por ti, primero. Por ti. He dicho que me voy a poner whisky y me he puesto Coca-Cola. ¿Ves? Es que la Está Coca-Cola muy tiene que rica. siempre tiene un mensaje interior que te obliga a echarte Coca-Cola, aunque no quieras. Es mala, pero todo el mundo bebe Coca-Cola. Bueno. ¿No? Ahora me voy a poner whisky, Peores cosas, veo la ¿cómo? marca Coca-Cola y es como que voy a la Coca-Cola. Tiene un mensaje, ¿no? Por la... La chispa de la felicidad. Sí, ¿no? Y el eslogan de Coca-Cola te llama mucho la atención, ¿no? Cuando lo ves, ¿no? De Coca-Cola, ¿no? Sí, porque Como como muy llamativo. mundial. Incluso depende de cómo lo pongas, te fijas a no está vacío o no lo puedo bloquear. No que se me vuelca, bueno. Si fijas tú verías aquí, ¿qué verías? Bébeme. Si lo pones así. No. Bébeme. En la marca, fíjate. Fíjate que esto es el pelo, Ah. el ojo, la nariz y la boca. Koldo. Esto es un escupitajo y esto es el pelo, Koldo. la nariz. O sea, el ojo, la nariz y la boca. Entonces, ¿qué verías? Una polla. Es un mensaje racista, es un blanco escupiendo un negro. Ah.
Fíjate, el pelo afro y el pelo largado así Fíjate, de pensaba que me querías estar explicando otra cosa que se mete por la Son nariz. pequeñas curiosidades. Que era eso, pues lo típico, pero ¿no? sí que Pero es yo qué verdad sé. que si te pones a fijar, sí que es No, verdad no. que es un blanco escupiendo en negro, si lo pones así. No sé. Te tomaste un trip ese día. No, míralo. Se sale claro. El pelo, ¿no? Como que forma la cabeza, el ojo, la nariz, la boca, el escupitajo, Sí, el pelo afro, el ojo, la nariz alargada y la boca. Ah, mira. Curioso, ¿eh? Ujú. Tú eres de los artistas estos que ven los cuadros y no sé, como Miró y descubres un país ahí dentro, ¿no? Puede ser, sí. Sí, Depende bien, ¿eh? Eso es tener imaginación. No siempre estoy inspirado, pero hay días que Eso es sí. tener imaginación, ¿no? Está guay. Eso, tú mismo lo viste, eso, lo del negro. No, eso me lo dijeron. Ah, entonces que no es tuyo. Hace ya bastantes años, lo he dicho. Pero bueno, tú Que di yo que bien mozo. tú di que lo has dicho, tú que ya te lo has pensado tú. Tampoco es ya tarde, ya está grabado. Bueno. Oye, lo de tu familia, ¿cómo lleva que te dedicas a...? Pues bien, a ver, bien porque somos como muy liberales, entonces si a mí me hace feliz, bien. Que les hace muchas gracias, pues no creo que les haga muchas gracias, la verdad, pero que al final voy a hacer lo que me da la gana, ellos saben que voy a hacer lo que me da la gana y no me van a poner ningún Tu tipo padre de también esto. tiene la berenjena así grande. Sí, mi hermano, todo eso de mi familia. O sea, que eso da Mi seguridad. sobrino no, ¿por qué? No lo sé. Ostras, tu sobrino no. Mi sobrino no. Y, Bueno, a ver, y ya hace tu mucho años hermano, de- hermano de- es él o ella. ¿Eh? O sea, que No, mi es, hermano es el macho de mi hermano. es tu hermano. Ujú. ¿Estás seguro? Sí, sí. Que es el padre. Sí, porque son iguales. Lo pensé también, pero no. ¿Cuándo te diste cuenta que empezabas a ser conocido? Yo creo que nunca me he llegado a dar cuenta. Yo sigo viendo como una persona normal y corriente. ¿No? No. Porque tú, por ejemplo, en... O sea, sí que veo que hay gente que me conoce, sí, pero no es como un público limitado, o sea, es concreto. Pero tienes una escena, por ejemplo, en internet que pone Coldo Gorán da el deseo a un fan, ¿no? Ah, sí, ¿Lo con que Ramón. sale? Sí, ¿verdad? Vale. ¿Cómo surge esa idea? Ese, pues quería hacer, ¿sabes? Creo que fue la primera escena que rodé yo como director. Ajá. Y fue dicho, oye, eso, con mi amigo y te vamos a hacer esto. ¿Quién lo dijo esto? ¿Tú o lo dijo él? Esto fue entre yo y Magic Javi. Entonces eres consciente de que eres famoso. Yo es que no me considero famoso, me considero Hombre, conocido. Sí, a ver, si alguien te reconoce. Famoso es Madonna. Si tú programas una escena que tienes un fan, para ser fan, para tener un fan, tienes que ser famoso. O conocido. Entonces, o conocido, pues bueno, pues la pregunta es, ¿cuándo empezaste a ser conocido? Yo te dije eso. Pues conocido, me imagino que con la primera escena. Desde la Porque primera ya escena. desde la primera escena, entonces ya la gente te conoce. No, pero sí te conoces, pero tú cuando eres consciente, cuando realmente te das cuenta de que dices, ostras. Yo ni me he conocido ni Yo, por ejemplo, no me considero famoso. Ni creo, Dices, ni creo que famoso. me llegue a dar cuenta ¿No? nunca porque también mi propia inercia de... No sé, yo es que soy una persona normal y me gusta ser una persona normal y corriente. Pero es que tú puedes ser famoso y ser una persona normal y corriente, las dos cosas. No está reñida una con la otra. Bueno, si llega un momento, cuando me saca para la tele y todo eso, ya puedo decir que soy famoso, pero de momento no. Y tampoco, pues, me Pero no sacan la sabes, tele no sabes y si me la tele sacan porque no se ve por la tele, pero por ejemplo, podría sales mucho por internet, tus películas se ven, de Sí, hecho. bajo, yo sé que en Latinoamérica sí que me conocen muchísimo Sí. y tal. Yo, por ejemplo, tengo... Pero claro, lo tal, que tengo una vida tan normalizada y más ahora con Sí, la pero cuarentena y todo bueno. esto que me he pasado y casi todo un año en Valencia sin moverme. Entonces como que me vuelto más todavía. Pero igual, más- desde la gente te ve por internet, entonces no te ven en Valencia, claro que no te ven porque eres famoso o eres conocido porque te ven por la tele o te ven por internet, que diga. Entonces por eso eres famoso realmente, ¿no? O conocido. ¿no? Conocido, Como tú lo quieras llamar, para mí es lo mismo, ¿eh? Para mí más o menos lo mismo. A lo mejor tú Sí. famoso lo ves como algo más, pero famoso cuando alguien tiene fans, ¿no? De eso viene famoso. Claro, sería... Entonces, si tienes fans, Sí, OnlyFans, y te haces un vídeo como un fan que te ve por la calle, al final eres famoso ¿no? o conocido, Ah, como pues tú lo sí, quieras llamar, conocido. pero sí, ¿no? Entonces, quiero decir que, como te diste cuenta, me refiero, yo por ejemplo, no me considero ni famoso ni menos conocido que tú, muchísimo menos, evidentemente, llevas más tiempo. Entonces, yo por ejemplo, cuando me di cuenta que, ostras, pues la gente me está viendo de verdad, aparte de que amigos míos de Madrid o de otras ciudades me estaban viendo y se corrió, ya todos los amigos lo sabían al poco tiempo. También, por ejemplo, gente que luego ha estado conmigo, pero para estar, porque he llegado con ellos y tal, los he visto con una actitud un poco como, así como sorprendido, y yo les he visto raro y he dicho, oye, ¿qué pasa? Y dicen, no, es que claro, estoy acostumbrado a verte en internet. Entonces, ahí ya fue cuando me di cuenta que la gente me está viendo Sí, mucho. algo como uno se gusta Llama- mucho. Claro, lo vemos así, ¿no? En el plan, que no lo Una vemos cosa que me famoso, encanta es pero... cuando me voy por la calle y me preguntan, ¿y tú eres con Logoral? Y todo el loco para arriba. Ah, ¿ves? Pues entonces ahí te das cuenta que eres desconocido, ¿no? Conocido. Claro. ¿Eh? Conocido, sí. Lo que pasa es que te da apuro, eso sí, ¿verdad? Claro. Sí, porque no, es que tengo como la humildad esa plasmada. No, desde mírame, pequeño. Esteban, se da golpe de pecho de que es muy humilde y sin embargo es muy famosa. ¿no? Pues Bueno, mira, entiendo. esta me cae bien.
Por El eso gazpacho digo. no me ha gustado, pero el otro día no me gustó nada. ¿Y es humilde o no es humilde? Yo la veo humilde, a mí me ¿Y gusta. es famosa o no es famosa? Ujú. Entonces puede ser famosa Sí, y está humilde. famosa en España. ¿Puede ser famosa y humilde? Se puede, se puede. Vale, muy bien. Entonces pues tú eres famoso ya y humilde. Pues vale. O sea, su vino le guay a saco. Claro, no, es verdad, Mira. yo te conocí primero, yo no, es verdad que no, yo no me fijo en los nombres y todo eso. Y yo te conocí, ¿te acuerdas que nos conocimos ahí para Sitges fue? Sí, hace un año ahora. Hace un año. Y luego pues un día voy viendo películas y digo, uy, y este es Coldo, pues tenía la película grabada un montón de tiempo, pero cuando te vi pues no te conocí porque no me fijo en lo que tengo grabado. O sea, no relaciono, ¿sabes? Persona cuando veo un físico que cuando la veo un vídeo. Luego te vi y digo, no, mira, salen películas que yo tenía ya, o sea que eres conocido. Michel Lover te hace una pregunta, ¿vale? Ay, ole. Es el actor que hemos Gran elegido, Michel, gran amigo. que elegido para Gran hacer. persona. Sí, ¿verdad? ¿Has llegado a proponer o cancelar alguna escena con alguna estrella No. por la mala energía que le estaba dando? O sea, no cancelar porque tú no. has quedado para grabar, sino... O sea, que se gaste en destinada para la productora, nunca. Que no haya venido Exacto. él, sí. Que Sí tú- me ha pasado. Sí, pero nunca has cancelado la historia porque dices, uff, No. este no. tío es así, ¿sabes? Que no me cae bien. Ah, yo pensaba No, que... si me cae mal, pues mira, aguanto eso un rato y tiro para adelante. O sea, que no estoy trabajando en la obra y picando piedra, que se echa un rato un polvo y te vas a tu casa y ya está. Ya, pero sabes que hay gente que a lo mejor va muy viva, lo que tú dices, si tú eres humilde... Sí, sí, hay mucha gente gilipollas. Seguramente habrás pensado que hay mucha gente gilipollas y que es poco humilde y a lo mejor te he dicho, "Oye, es que no me pone Sí, ya o nada". sea, con tanto eco, pero no vas con tanto eco. No estamos descubriendo la cura del cáncer, somos personas normales y corrientes, no puedes tener tanto eco, somos todos iguales. Claro, los que descubren el cáncer también son personas normales. Sí, pero bueno, por lo menos tienen algo de héroe. Sí, inteligencia y todo, ¿no? Todo es Mérito, todo es todo es ponerse, ponerse. todo es ponerse, o sea, nosotros nos gusta y Están haciendo algo para hacer el mundo mejor, que yo también lo hago, Sí, pero eso no, tiene más mérito, lo eso sin hago duda. transmitiendo paz y alegría a todo el mundo, que no todo está tan mal, que Claro, creo que exacto, para eso es... exacto. Cada persona tiene como una misión en el mundo o varias. Exacto, imagínate que y la- yo creo que la mía es esa, la mía es simplemente ser yo y con mi forma de ser transmitir Claro. alegría, que todo, no hay nada tan grave en el mundo como para No, no para seguir. Para nada. Imagínate que no hubiera películas. Pues la gente que no iría, o sea, que harían los, Pues, los tíos que están aburridos de su Estaría un mujer. poquito de la indigencia, porque yo de trabajar es que no lo llevo bien. Sí que me puede llegar a gustar hacer el pasillo, pero no porque me dé placer, sino porque la otra persona a lo mejor me atrae mucho y lo ve un macho y dice, "Oye, de vez en cuando yo tengo mi parte femenina". De hecho, mi parte femenina es más fuerte que mi parte masculina. Entonces, de vez en cuando también necesito que... No que me afine, sino como un macho que te abrace y que te lleve para todos lados, así, pues, con los brazos, todo. Sí, bueno, tampoco yo soy un ejemplo de pedazo de brazos, pero bueno, sí. Bueno, yo es cuando un tío más la grande. primera impresión fue como... "Oh". ¿Cómo? La primera vez que te vi, la impresión que fue como un... "Oh". ¿Sí? No, tú. Ah, yo, que no te he entendido. Que cuando te vi el año pasado, la primera vez que te vi, digo, hostia, qué tío, ¿no? Ah, vale, lo dijiste de mí, vale. Ujú. Ah, sí, bueno, muy Sí. guay. Pero que no en plan grandote ni en plan así, sino... No, te venía ahí con los ojos, con los tatuajes y estoy, joder. Ah, bueno, muchas gracias. Me voy a poner color ahora. Bueno, entonces te digo, ¿con qué de la profesión desearías ser pasivo, por ejemplo? Conmigo me gustaría ser de ¿Con qué actor pasivo. dirías, uff, con este lo haría? No lo vas a conocer porque es de pornotero, además creo que hace bastante tiempo que no trabaja. Eric Lewis, Eric Lewis. un moreno, negro, ¿cómo está? Un negro, un negro. No, negro no, porque sería más bien latino, pero guapísimo, vamos. ¿Sí? Ujú. Bueno, ahora lo buscaré por internet a ver cuál es. A ver qué Ah, tal. está potente. ¿Con quién te gustaría trabajar en cine y por qué no lo has hecho ya? O Nares Román, que mira, precisamente voy a hacer a las 3. Pues, Ah, lo mira. tengo ya por fin. Ah, o sea, lo tienes Le ahí. tengo ganas de hace un montón de tiempo, sí. Ah, muy bien. O sea, y te vas a materializar. Sí, algo que Muy hicimos en Barcelona, pues la Muy que bien. se queda con él, pues. Así si tienes culo abierto, se puede dejar el doble abierto. ¿Y qué actor, por ejemplo, te haya llamado porque te ha visto en una película y quiere grabar contigo, o productora, que te haya llamado, que te haya sorprendido, digamos? Oye, un montón, yo no acuerdo, pero yo sé que un montón, y eso recuerdo que me ha pasado varias veces. Pero el que más, como que yo le soy has muy dicho, dejado "Ostras, para redes pero sociales y tal". ¿cómo me ha llamado este, no? Como, Ah, no, eso no. Eso nunca me ha pasado. ¿No? Que me ha llamado, me ha dejado llamar. Sea el que esté más arriba, que esté más abajo, yo me quedo igual. sí. ¿Te recuerdas tu miembro cuando aún no había crecido tanto? No. ¿No? Siempre Ah, yo siempre cuando era pequeño pensaba que la tenía pequeña. Tú ves tu vida con cámara solamente. No, mi vida O por es- dinero, mejor dicho. Porque- Mi vida quizás sí.
Ajá. Pero el resto no, yo tengo mi vida, de hecho estoy más a gusto que nunca, porque tengo mi gente, tengo mis amigos, tengo mi familia, tengo todos cerca, hago con ellos, me voy con el perro por, Pero no tienes pareja, por pero- los campos, no tengo pareja. Pues, Ni la vas a encontrar, porque bueno, porque por De ganas, la verdad, a veces sí, pero no. no quieres Es pareja. como... Tengo más ganas de como algo flash, ¿sabes? De lo llegas, lo vives todo, lo intensas. En mi casa estoy muy a gusto. Podrías hacer un 24 horas entonces, si siempre se lo haces con cámaras. De hecho, lo queremos hacer. Al final no lo hemos puesto, pero lo teníamos pensado hacerlo. ¿Sí? Mm. Bueno, se puede ser una buena idea. Lo íbamos a hacer la semana pasada en Valencia, que al final no lo hicimos y fuimos a hacerlo ahora en Barcelona. Hacer un día, a lo mejor, ¿no? ¿Qué día lo quieres hacer? ¿En Barcelona? Hoy. Pues digo, por hoy, primera vez, hoy ya. era, precisamente. Bueno, pues tienes que ver. Bueno, hoy este fin de semana que estamos. Muy bien, pues tienes que ver el canal de Goldo para poder ver ese 24 horas. A ver qué tal. Bueno, ¿has sido nominado o ganador en algún premio de esto que se dan? Sí, he ganado varios y me han nominado para varios, pero también te digo que la mayoría de los premios van como a dedos, o sea, que no voy a decir nombres, Sí, pero sí, sí, no, pero bueno, ¿de qué pues, van a pues, a ver. nombrar a este mejor que a mí si no lo conocen su padre? Lo conocen porque es Claro. amigo del otro y le da el premio a él. O se la comió al otro, ¿no? Que eso suele decir, ¿no? Para ganar un premio. Sí que han ganado algunos. Y también muchas veces que en la ¿Cuál? votación lo que pasa, ¿Cuál he es ese? ganado mejor Best Newcomer, mejor actor, mejor escena. Ajá. Que no se me olvide, eso no se me olvide. En- También el de mejor show En vivo. en directo. Que no que yo quería más original. Empecé yo todo de frutas que las corté y todo me puse ahí tumbado y no me dio nada, le dio el premio a otra chica. Ah, mira, allá. ¿Y dónde los tiene los premios? En casa. ¿En qué sitio de la casa? ¿En el baño? Los tengo en el salón ahora, los he ido cambiando. Ahora he puesto como un techo esto que puedes Pues ahora te rojo, traigo uno para y que ahí oye, está. que tenemos a actor, no sé Vale, qué, no sé yo cuánto, te de lo tal. pongo por acá. No, para darle un Se poquito los más tengo cancha ahí al y he programa. dicho, me molesta porque digo, es que... Porque quieto que estoy, pero bueno, ese premio, pues no lo puedes ese tirar, premio no lo lo vas a dejo ahí. tirar, hombre, tienes que ser agradecido. A mí me dais los premios que queráis, que yo los pongo todos aquí en el jacuzzi para el programa. A mí me gustó cuando me dio una taza. Pero a mí El me premio gustó la mejor, taza. no sé, el mejor programa me podían dar a mí. Oye, ¿no? A mí me dio el de eso, me dio una taza y la taza sí que me gustó un montón. ¿Ahí ves? Luego me hicieron un gato que se hacía así, que se rompió. Ah, ese es el gato chino este o japonés, El ¿no? de ese tonto. Ah, muy bien. Se me rompió y lo dejé en un jardín donde están gatos. Ahí se queda, no sé si seguirá, tengo que ir a mirarlo. Mira. Bueno, pues una cosa, yo te comenté que me hicieras 3 preguntas, ¿vale? Que te gustaría que te hicieran en una entrevista, ¿vale? Entonces tú me dijiste 3 y te he elegido una. ¿Qué le diría Coldo niño al Coldo adulto? ¿Por qué quieres que te No diga le esa diría pregunta? nada, seguiría corriendo del susto. ¿Por qué seguirías corriendo el susto? Porque era muy tímido. Eras muy tímido, pero ¿eras Coldo o eras No, Alejandro? Alejandro. Eras Alejandro, entonces no existe el Coldo niño. ¿O Sí, sí? porque Alejandro Coldo es la misma persona. ¿Pero era ya Coldo cuando era niño? No, era Alejandro. Vale, me refiero porque a lo mejor si cuando eras niño deseabas ya ser actor. O ya tenías pensado incluso hacer nombre. No, sé. yo cuando era niño quería ser niño y luego iba creciendo y quería seguir siendo niño, ya he crecido y quiero seguir siendo niño. Pero he crecido, que Y ser eres también el nombre y todo. Eres Coldo y eres Alejandro. No, soy los dos. Entonces, sí, pero cuando eras pequeño no. No, cuando era pequeño era Alejandro. Era Alejandro. O sea, ¿qué le diría Alejandro niño a Coldo mayor? ¿No? Seguiría corriendo. O sea, tú eres una persona que vives tu vida tranquilo. Soy un tío de campo. Con lo que te vaya viniendo la vida, ¿no? Y ahí sobre todo que te apetezca, Sí, sí. ¿no? ¿Te arrepientes de algo? Me gustaría decir que sí, pero digo que no, porque no hay que arrepentirse de nada. No. Eso, pero esto no está bien. Entonces sí te arrepientes de algo. Me arrepiento de haber tomado malas decisiones, pero esas malas decisiones me han hecho aprender cosas que me han aportado a la vida, entonces son cosas necesarias. Ujú. Mira, sí, me arrepentí de algo, me arrepentí de haberme puesto a estudiar cocina. ¿Sí? Sí. Al final es una pérdida Me de tenía que tiempo. haber metido directamente a... Tú cocinar, por ejemplo, en tu casa no lo haces. A ver, tengo Thermomix, cocina Thermomix. ¿Paso la he pagado? Nunca. No, tú solo cocinar no te gusta hacerlo. Claro, No, entonces, no me gusta, le entonces cojo es una tontería. muchísimo asco. O bueno, si no te dedicas a ello, pero luego pues, te sirve para tu día a día, toda la vida, para cocinar, pues está bien, ¿no? Lo que aprendí ni me acuerdo Ya ya. has hecho publicidad de Thermomix, paga royalties, si no, te cortamos la... O para hacer postres. Para hacerlo con la era de... Tampoco yo también tengo una Thermomix, yo también tengo Thermomix. La no mía sé. era del Liderama para tal, que da igual. Ah, que no era de la marca Thermomix. No, para mí los pueden pagar 400 y es lo mismo. Ya, sí. Ahora ya no, porque Es digital. ya no pueden venderla Ah, ¿no? porque han perdido el juicio, porque la diferencia entre la demás Thermomix, la Thermomix real y la del líder, es que la del líder y la Thermomix tiene lo del peso. Que tú echas las cosas y ya te lo pesa. En las otras no. Por eso le pusieron la demanda de plagio y la han perdido, pero yo la había comprado, así que Anda. es que es rápido.
Pues Eso sí, me tuvo que despertar como a las 6 de la mañana para irme al líder. Porque se agotó. Que yo digo, no estoy yo exagerando para irme a tener un mes a las 6 de la mañana, ¿qué coño estoy exagerando? ¿Había una cola ya? Ostras. Claro, porque estaba súper barata comparada a una extraña, claro. De 1.000 a 400, De- pues no, no, a mí me costó 1.400, creo que me costó. Por La última. 400. Menos de 400, 300 y algo. Bueno, compré también paquete, no sé qué, de 3 años, de no sé qué, bueno, es igual. Era por preguntarte, si te arrepientes de algo y al final nos vamos con clases de cocina. Que tenemos que hacer lo de la clase de cocina, hacer un plato, como Bettino Borne, que hace en su sección el tema de cocina, ¿no? Sí, no he visto nada, pero mi hombre me agrada mucho, la verdad. ¿Cuál es la mejor escena que has rodado para ti? ¿Cuál es que mira, si te tuvieras que enseñar la escena a alguien Yo para tal, diría que la mejor sería la del cuarteto con Foster Riviera, Vadim Romanov y Joaquín Santana. Es una escena muy, muy caliente. ¿sí? ¿Cómo fue? Pues sí, resumido, para... Pues fuimos a un hotel. Jolín. ¿Y tú crees que yo podría hacer una cena así? Sí. ¿Sí? No sé, pues a ver si los encuentras a los tres y la hacemos. Si es tu mejor, tiene que ser buena. ¿Con quién grabarías una y otra vez? Jerome James. Jerome James. Sí. ¿Y con quién no grabarías nunca más? Mójate, que está viendo Víctor y Es que no quiero nombrarlo para que como el culo. Pero Pero bueno, si te queda mal, con Fantasma del Pasado. No lo voy a nombrar porque no me da ganas de nombrarlo. ¿por qué? Porque la basura pone el cubo de la basura. ¿Sí? Sí. Bueno, pues imagínate que yo soy el cubo de la basura, ¿qué me estás tirando? Pues a mí es. Ah, tú eres. Ujú. ¿El actor? Simulaba ser actor. Ha grabado contigo y ya está, ¿no? Ujú. Vale. Sí, habrá hecho una escena más, pero vamos, que no le gusta la Vale, entonces no creo que se sorprenda tampoco. Era todo falsedad pura. Bueno, ahora te voy a hacer una serie de preguntas que son preguntas rápidas. Tienes que responder lo primero que te venga, ¿vale? ¿Una ciudad? ¿Anchoas? Una ciudad. Te había dicho lo primero que se me ocurre, lo primero que se me ocurre es que anchoas. Una ciudad, Macastre. No, eso es un pueblo. Pues. Bilbao. Maastricht es una ciudad. ¿Has dicho Macastre? Macastre. Ah, Macastre es un pueblo. ¿Vale? ¿cuál has dicho ahora? Bilbao. Bilbao. ¿Una película? Tomates verdes fritos. ¿Un actor? Leonardo DiCaprio. ¿Una actriz? Kate Winslet. ¿Una cantante femenina? Adele. ¿Y masculino? Ay, no me acuerdo del nombre ¿Un ahora. cantante masculino? El primero, no cuál te gusta más, el que te venga el primero. Sí, sí, que me ha venido ese, pero es que no me acuerdo del No, nombre. sí, entonces no Ah, te ha perdón, venido. Entonces no te ha digo venido. otro. Carel Gates, ¿por qué? ¿Un disco? Sí, no se acordaría. No hay que pensar. ¿Un disco? Son preguntas rápidas. ¿No te acuerdas? ¿Ninguno piensas en ninguno? No quieres elegir ninguno. Servicio de lavandería. Vale, de Shakira. Seguida. ¿Una diva? Rocío Durcal. ¿Una virtud? Transparencia. ¿Un defecto? Se me traba mucho la lengua. ¿Una fantasía? Los gemelos. Me faltan los gemelos a la vez. Te faltan unos gemelos. A ver. Ujú. ¿Y un vicio? El pelo rubio. El pelo rubio es un vicio, te pone bien vicioso. Sí, sí. Bueno, pues Vicios Men y Colaboran se despiden y hasta otra. Chao, Que Chosín. te vaya todo muy bien. Un aplauso desde casa y nosotros desde aquí.